La capitana del Toulon era la valiente pirata Rosetta Estrella Roja. No podía creer que Nick pudiera hacerle esto. La chica no entendía cómo los habían encontrado. Al fin y al cabo, este trato había sido completamente secreto. Y ahora su barco ardía y se hundía porque habían sido atacados. Rosetta le prometió a Nick una nave de guerra personal si el trato salía bien. Descartó de inmediato la idea de que Nick pudiera traicionarla. Sabía que él saltaría hacia ella y se lanzaría al fuego para salvarla. Pero ahora la pirata estaba sentada en la cubierta entre los barriles de madera, herida, y sabía que este era el fin. De repente, lo vio. Era Nick. Se acercó a ella y le dijo que iba a morir de todos modos, y le echó un poco de líquido en la boca de una pequeña botella transparente. El chico le contó que él también había hecho un trato. Le habían prometido que todos los del Toulon se salvarían si entregaba al capitán. Aún así, ella se había equivocado con él. Lo último que Rosetta escuchó fue que debía morir para que su equipo pudiera sobrevivir. La niña despertó en una cama blanda y pensó que había logrado sobrevivir a ese veneno. La ropa de cama en la que yacía era demasiado lujosa. Rosetta pensó que alguien muy rico e influyente la había salvado y eso no le hizo ningún bien. El pirata pensó que esto causaría muchos problemas. La criada gritó que su majestad se había despertado y, poco después, una mujer entró corriendo en su habitación. La llamó Lia y dijo que estaba muy preocupada, pues Lia había pasado por mucho, pero Rosetta no conocía a esta mujer. La chica pirata notó que esta mujer vestía de pies a cabeza con sus mejores galas. Un vestido precioso y unos pendientes gigantes de más de 5 quilates. Y también un delicado encaje, creado por un verdadero maestro, y un pesado collar, que parecía una caja llena de piedras preciosas. Rosetta se dio cuenta de que estaba frente a ella y comenzó a inclinarse. La niña agradeció a la señora por salvarla y le preguntó si alguna vez podría recompensarla por tan gran bondad. La mujer, muy sorprendida, respondió que no era necesario. Rosetta no entendía por qué todos allí eran tan amables con ella. Y entonces se miró en el gran espejo del suelo y vio a una persona completamente diferente. Inmediatamente preguntó quién era la persona del espejo y la criada y la mujer comenzaron a tranquilizarla. Resultó que era Lady Lia Rennox Valdemore. Más tarde, la muchacha le preguntó a la criada qué año era. Ella respondió que era el año 415, no el 411. Y antes de eso, la criada le dijo que habían pasado 3 meses desde el día en que perdió el conocimiento. Rosetta se dio cuenta de que era una de las 2 hijas de la familia ducal, y además era la prometida del príncipe heredero, lo que prácticamente la convertía en princesa heredera. La chica imaginaba cuánto ruido había causado en los círculos sociales durante los últimos 3 meses. El mayordomo entró en la habitación y le informó a la dama que el duque la esperaba para cenar. Rosetta estaba emocionada, pues comprendía que el duque era su padre y lo adivinaría todo enseguida. Pero decidió que podía con la tarea y se levantó de la cama. Cuando la niña salió al balcón a tomar el aire, su criada gritó y la elogió por su vestido. Gritó que no quería que la dama se suicidara de nuevo. Y añadió que, aunque lo hiciera, el príncipe no volvería con ella. Así comprendió Rosetta la muerte de Lia. Mientras la criada se peinaba frente al espejo, la joven examinaba su apariencia. Y cuanto más la examinaba, más extraño le parecía que una joven tan hermosa pudiera suicidarse. Además, era la hija del duque. A Rosetta le parecía absurdo morir por un chico. Se dio cuenta de que Lia había bebido el veneno delante de él cuando la había abandonado. Rosetta intentó comprender qué tenían en común ella y Lia, además de la muerte, y por qué habían intercambiado cuerpos. Y también dónde estaban ahora el alma de Lia y su propio cuerpo. La niña sugirió que la bruja marina Calipso podría estar involucrada. Rosetta empezó a pensar en cómo podría conocerla lo antes posible. Su criada notó que estaba preocupada por algo y le preguntó si era porque tenía miedo de cómo reaccionaría su padre a lo que ella se había hecho. Entonces, Rosetta se preocupó aún más. Se imaginó qué pasaría si alguien descubriera que no era la verdadera hija del duque. Decidió seguir fingiendo ser una dama. Durante la cena con sus padres, la nueva Lia se olvidó de los buenos modales y la etiqueta en la mesa. Así que su padre notó de inmediato que algo andaba mal con ella.
Su madre defendió a Leah ante su padre, explicando su comportamiento diciendo que acababa de despertarse y aún no había recuperado la conciencia después de un largo coma. El duque fue un poco más amable con su hija, pero le recordó que la temporada social pronto comenzaría y que tendría que buscar un nuevo prometido porque el compromiso se había roto. Su padre dijo que organizaría algunas reuniones la semana que viene. Esto divirtió a la niña, pero enfureció mucho al duque. Le recomendó que recordara su etiqueta. Además, su padre añadió que fue muy humillante para él que el príncipe rompiera unilateralmente el compromiso. Así que quiso entregarla a alguien. El duque le dijo a su esposa que, incluso después de que el príncipe abandonara a Leah, ella seguía siendo su hija. Y además, con la dote de un asesor en diamantes. La niña creía que conseguiría todo esto, pero su padre le dio un mes para encontrar un novio. De lo contrario, se mudaría al monasterio para siempre. Rosetta pensó que el monasterio no era el mejor lugar para ella, pero decidió que podría encontrar un novio para ella este mes y entonces todo estaría bien para ella. Mientras tanto, los chicos comentaban la noticia de que Leah Lennox Valdemort había recobrado el juicio. Pero corrían rumores de que estaba loca, razón por la cual su dote era tan increíble. Un joven le dijo a su amigo que a Leah le gustaría su hermoso rostro. Era el vizconde Owen Canberg, y su amigo era el único contraalmirante del Este, Lord Cadriel Monterose. Cadriel respondió que no le interesaba. Los chicos le recordaron que, aunque había mucha gente interesada en él, ella era muy guapa, y además su madre ya lo había decidido todo por él. El vizconde reveló que Lady Valdemort ya había recibido una propuesta de matrimonio suya, enviada por orden de su madre. A Cadriel no le gustó. Rosetta yacía en su cama y se preguntaba si debía olvidarse de la venganza y vivir una vida tan lujosa y opulenta. Pensó que sería algo bueno, pero de repente recordó cómo Nick la había envenenado y la ira la invadió. La chica decidió que primero necesitaba encontrar su cuerpo y empezó a pensar qué hacer. La chica pirata pensó que necesitaba dinero para esto, pero cuando revisó su habitación no encontró absolutamente nada. Rosetta estaba disgustada, pero decidió que en un mes encontraría el dinero que necesitaba. Además, encontraría a un hombre, se casaría con él y se escaparía de él en 3 meses. La criada le informó a Leah que había llegado una profesora de etiqueta. Rosetta creyó haber logrado engañar al duque y ahora fingiría ser una dama. Pero en clase, las cosas no eran tan fáciles como pensaba. Su postura y su forma de andar distaban mucho de ser ideales. Y la niña se dio cuenta de que en realidad era mucho trabajo. Ella, la estrella roja, que había hundido 10 barcos con sus propias manos, yacía en el suelo, exhausta. Todos a su alrededor empezaron a correr y a gritar que la dama había perdido el conocimiento. Rosetta decidió que esta era una buena salida a cualquier situación. Pero al día siguiente, la criada la obligó a usar un pequeño corsé y la chica perdió el conocimiento. Esto ocurrió porque la criada le había apretado demasiado el corsé. Ella misma estaba terriblemente asustada porque su señora yacía inconsciente en la cama otra vez. La criada se disculpó y rogó que hiciera lo que fuera necesario si Lady Leah la perdonaba. Rosetta pensó que sería agradable tener a una persona tan leal a su lado. Por lo tanto, le preguntó a la niña cómo se llamaba y le sugirió que obedeciera todas sus órdenes sin dudarlo. Luego, Leah prometió no contarle a nadie sobre este incidente. La niña dijo llamarse Anna, pero admitió que este incidente ya no era un secreto. Leah se sorprendió y Anna respondió que ella misma no habría podido llevarla a la cama. La profesora de etiqueta regañó a Leah porque estaba fallando en absolutamente todo. Reglas básicas de etiqueta, baile y literatura. Rosetta no quería esforzarse demasiado, así que dijo que su cuerpo estaba muy débil. La maestra estaba preocupada por su reputación en la sociedad. La niña decidió aprovechar la situación y le preguntó a la maestra cuánto era su paga semanal de Su Majestad. Esta era la única oportunidad que Rosetta tenía de conseguir dinero de verdad, no piedritas. Por lo tanto, Leah le pidió a la maestra la mitad de su salario semanal a cambio de realizar todas las tareas de etiqueta impecablemente. Tras pensarlo unos segundos, la maestra aceptó la aventura, pero con la condición de que Leah cumpliera con sus expectativas. De lo contrario, no recibiría dinero. Al día siguiente, empezaron a trabajar la marcha y la postura,
los gestos y la pronunciación clara. Leah también enseñó protocolo con los chicos. La criada Anna peinó el cabello de Leah y dijo que hoy lucía muy hermosa y elegante, como la hija de un verdadero duque. Anna admitió que sintió miedo al despertar, porque le pareció que, tras aquel incidente, su señora había perdido por completo su dignidad de dama noble. La duquesa entró en la habitación de Leah y le preguntó a su hija si estaba lista para recibir a los novios. Leah hizo una reverencia y saludó a su madre. La madre quedó asombrada ante tan impresionantes cambios y le dijo a la profesora de etiqueta, Madame Valmont, que había hecho un trabajo extraordinario. La señora abrazó a su hija y la elogió por el hecho de que ahora no tendría que sonrojarse por ella frente a sus potenciales prometidos. Entonces, la duquesa abrió el armario de Leah y le preguntó si tenía suficientes vestidos, si era hora de renovar su vestuario. En ese momento, la joven recibió una bolsa de dinero de la profesora de etiqueta. Faltaban algunas monedas, y el experimentado pirata lo notó de inmediato, sin siquiera desatar la bolsa. Madame Valmont dijo que sus modales aún distaban mucho de ser los ideales. La duquesa llamó a Leah para que viera cuántos sobres con propuestas de matrimonio le habían enviado. Su madre estaba contenta con la cantidad de pretendientes. A Rosetta le pareció aún mejor. Cuantas más opciones tuviera, más fácil le resultaría encontrar a alguien que cumpliera con todos sus criterios. La chica necesitaba un chico que no quisiera realmente casarse, cuya familia viviera en el este, o al menos tuviera una residencia de verano allí. Leah fue informada de que los caballeros habían llegado para recibirla. Ese día, una gran responsabilidad recaía sobre su doncella, Anna, quien había servido a Leah durante 10 años. Hoy es un día importante para su ama, y 100 caballeros hacen fila frente a su casa. A pesar de que su reputación se ha visto gravemente afectada recientemente por rumores de locura, a Anna le preocupaba que hablar con los novios aún le resultara difícil después de aquella enfermedad. Así que la criada decidió ayudar a su señora e ideó un plan. Por la posición del abanico, Hannah podía adivinar lo que Leah quería. Por ejemplo, si se cubría la cara con el abanico, significaba que no le gustaba el novio. Si no se le ocurre una buena respuesta a una pregunta, Leah simplemente se ríe, cubriéndose la cara con un abanico. Y si no recuerda algo, le guiña un ojo a Anna. Y si la dama hace las 3 cosas a la vez, significa que necesita intervenir. Entonces, Anna le dice al caballero que el padre de la señora. Leah está llamando, por lo que tendrán que despedirse. Leah le tendió la mano al caballero para que la besara y dijo que se verían en otro momento. Luego, se desplomó en el sofá y preguntó si quedaban muchos chicos. La duquesa le pidió a su hija que se sentara erguida, porque el siguiente chico sin duda merecía su atención. Anna leyó en la lista que la siguiente familia eran los Monteros. La duquesa dijo que ni siquiera Monterose pudo resistirse a su hermosa hija. Rosetta saltó del sofá, pues conocía el nombre. Esta familia fue alabada y maldecida, respetada y temida por todos los piratas del imperio. Es una dinastía de almirantes del este, cuyos miembros no han perdido una sola batalla naval en los últimos 15 años. La niña comprendió que solo había un señor en la familia Monterose adecuado para su edad. Era Cadriel, el chico que la seguía a todas partes pisándole los talones. Rosetta estaba emocionada de que la reconociera. La había seguido tan fielmente. ¿Y qué pasaría entonces? ¿La ayudaría? ¿La traicionaría como Nick? Anna vio su carruaje por la ventana y se lo contó a Leah. La niña dijo que le dolía la cabeza y corrió hacia la puerta. Rosetta decidió evitar al niño para que no la reconociera. Pero cuando Leah abrió la puerta, un joven alto y rubio apareció frente a ella y la abrazó. El hombre le preguntó si estaba bien. La niña respondió que todo estaba bien, y la propia Rosetta estaba convencida de que definitivamente era él. El olor a mar de su cabello se lo confirmó. Rosetta no esperaba que el chico que la perseguía se convirtiera en alguien tan guapo y valiente. Pensó que ya no podría llamarlo come galletas. La duquesa invitó a Cadriel a la sala y se sentó en el sofá. Leah notó el interés de su madre por el niño, pues llevaba tiempo sin soltarlo. La propia chica comprendió que este tipo era una presa muy valiosa. Decidió charlar un rato con él y enviarlo a casa, pues no parecía muy interesado. Leah se dirigió al chico como Cadriel, pero él pidió que lo llamaran Lord Monterose. Entonces la chica le preguntó qué quería saber de ella.
y él no mostró interés. Por supuesto, Rosetta estaba indignada porque él la había amado una vez y ahora, debido a su apariencia, no podía reconocerla y era tan frío con ella. Pero ella no quería que la reconocieran. Rosetta pensó un momento y bebió una taza de té caliente de un trago. De repente, el dolor la invadió y gritó: «Ahóguenme en el charco más cercano, maldito té». Cadriel saltó del sofá y se acercó a ella. Rosetta se dio cuenta de que la reconocía. Lia dijo que era hora de que se marchara, y el señor se ofreció a despedirla. En el pasillo, Cadriel presionó a Lia contra la barandilla y le pidió que lo llamara el comegalletas. Temía que lo hubiera entendido, pero Lia le preguntó por qué tenía que llamarlo así. El chico le preguntó si lo recordaba. La chica respondió que se habían conocido en un baile. Cadriel, sin apartar la vista de ella, le preguntó si se conocían. Lia dijo que aún tenía problemas de memoria y bienestar y le pidió que se fuera. El hombre dijo que si no necesitaba su ayuda, se marcharía, pero antes de irse, dijo que había perdido la reliquia de Kirk que ella le había dado en su último encuentro. Había pasado una semana desde ese día, y Lia estaba reunida con su nuevo novio. Pero todos sus pensamientos giraban en torno a por qué Cadriel no había hecho nada para conocerla. Estaba segura de que la reconocía. También la enfureció que hubiera mencionado la reliquia de Kirk. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el caballero, quien le sugirió que lo acompañara y se convirtiera en su esposa. También le ofreció 3 carruajes, 300 acres de tierra, 5 fincas y 20 sirvientes. Lia le hizo un gesto a Ana para que despidiera a ese tipo molesto. La duquesa apoyó a su hija en su decisión de rechazar la propuesta del caballero. Le dijo a Lia que le sorprendía que su padre siquiera lo hubiera invitado. Mamá estaba feliz de que su hija conociera a muchos otros chicos y se lo pasara genial. No solo se trataría de socializar en casa, sino también de paseos, picnics y bailes. Lia dijo que no lo necesitaba porque ya había elegido, pero la duquesa dijo que la entendía, pero añadió que a su edad tampoco quería debutar en la alta sociedad. Su madre le aseguró a Lia que lo manejaría incluso mejor que en su juventud. Rosetta se dio cuenta de que no tenía otra opción y le dio las gracias a su madre. Después de su conversación, la duquesa sugirió que Lia fuera a cambiarse de ropa porque su instructor de baile llegaría pronto. Lia aceptó, y su madre le dijo que el comerciante vendría mañana, porque le había encargado un collar y unos pendientes de zafiro. La niña estaba muy contenta. Cuando se cambió de ropa, las criadas dijeron que era tan hermosa como un ángel que había bajado del cielo. Rosetta también pensó que Lia era hermosa, y el hecho de que se suicidara por culpa de un hombre la entristecía mucho. Rosetta quería recuperar el cuerpo de Lia y enseñarle a vivir por sí misma, sin aferrarse a los hombres. Decidió que no tenía de qué preocuparse. Después de todo, el dinero se acumulaba, y si Cadriel no venía, significaba que no la había reconocido. Lia entró al salón de baile y perdonó a Cadriel. La duquesa le dijo a su hija que él era su profesor de baile, porque nadie le inspira tanta confianza como él. La duquesa los dejó solos en el salón y se fue. Cadriel le preguntó a Lia cómo le iba con el vals. La chica respondió que, tras perder la memoria, no recordaba nada del baile. Entonces el chico le tendió la mano a Lia y le sugirió que empezaran desde lo básico. Cadriel le mostró la posición básica del vals y la abrazó. Rosetta no podía entender qué le estaba pasando, ni por qué su corazón latía con tanta fuerza. Se decía a sí misma que cualquier chico sería bueno para ella, pero él no. Hace 8 años, Rosetta rescató al pequeño almirante de la prisión de Blythe. Cuando lo vio por primera vez, lo llamó el pequeño comegalletas, porque el pirata imaginaba que el hijo del almirante sería un poco diferente, más valiente que este triste niño. Además, había una diferencia de edad bastante grande, 8 años, entre ellos. Y ahora bailaban juntos, y Lia no podía apartar la vista de Cadriel. Decidió recomponerse y no dejar que él la enamorara. Aunque Lia le pisaba los pies, el chico la felicitó por su buen baile. La chica respondió que parecía que su cuerpo aún recordaba algunos pasos. Rosetta decidió interrogar un poco al señor, así que le preguntó por qué se había comportado así durante su último encuentro. Cadriel apretó a Lia contra él. Sí. El niño la miró a los ojos y dijo que a veces, al mirarla, recordaba a alguien que conocía.
Rosetta entró en pánico al pensar que la había reconocido. La niña le preguntó qué intentaba decirle. El señor respondió que no sabía qué buscaba. Añadió que ni siquiera estaba seguro de lo que pasaba por su mente. Leah estaba sentada en la habitación con Madame Valmont, preguntándose si Lord Monterose la habría reconocido. Temía que quisiera averiguarlo todo y luego traicionarla. Madame Valmont reprendió a Leah por sacudirle las piernas. Esto indignó a la señora y dijo que deberían ahogarla en un charco por todas esas reglas. La maestra le preguntó a Leah si recordaba lo que tenía que hacer por su lenguaje vulgar. La niña le entregó una bolsa de monedas. La señora Valmont dijo que las multas la están ayudando y que ya hay mucho progreso en su aprendizaje, pero a veces parece una gamberra. La maestra le aconsejó a Leah que usara la frase «si quieres» al final de una oración para sonar más refinada. La maestra le sugirió que intentara usar esa frase ahora. La niña respondió: «Señora, espero que se muera lo antes posible si así lo desea. ¡Jo, jo, jo!». A Rosetta le hizo mucha gracia. Bailaban casi todos los días, y un día Cadriel le dijo a Leah que hoy era su última clase. La niña preguntó por qué y añadió: «si quieres». Cadriel le explicó que debutaría en 2 días. Su primer baile se celebraría en la residencia oficial de Renoir. Lord le había pedido a Leah que fuera su acompañante. Rosetta no sabía qué decir, pues seguía pensando que podría ser una trampa. Se imaginó cómo hablarían todos en el baile de ella, la loca que había sido abandonada por el príncipe. Y si a esto le sumamos a Cadriel, sin duda atraerán mucha atención. Y entonces su revelación será solo cuestión de tiempo. Así que le contó al señor que ya había quedado con cierto caballero para ir al baile. Cadriel, sorprendido, le preguntó a la chica con quién exactamente había quedado. Leah apenas recordaba un nombre y dijo que era un lord de la familia del marqués de Bingley. El chico le preguntó si se refería a Lord Bensley. Cadriel prometió ir, pero antes le advirtió a Leah que le había enseñado el vals que se interpretaría al comienzo del baile. Por lo tanto, le aconsejó que no bailara ningún otro baile. Cuando Leah se marchaba al baile, su doncella Ana le recordó que todos los presentes estarían observando su comportamiento. Por lo tanto, incluso un leve movimiento de sus cejas podía ser visto con indignación. Ana estaba preocupada y quería que Leah tuviera cuidado. Pero la niña no la escuchaba con atención, pues todos sus pensamientos estaban puestos en Cadriel. Se preguntó si él la reconocería. Se preguntó qué tenía en mente. De haberlo sabido, habría tenido que preguntárselo personalmente, y por alguna razón habló con tanta vaguedad. Rosetta creía que Cadriel debía saber dónde estaba su cuerpo y poder ayudarla a encontrarlo. También pensó en lo guapo que se había vuelto en los últimos 4 años. La chica decidió que sería buena idea reunirse con su agente de información cuanto antes. Si iba al este, tendría que reunirse con él primero. Volvió a pensar en el pequeño almirante de hacía 4 años, cuando la persiguió tras liberarlo de la prisión. Le había dicho que le gustaba. Cadriel incluso le propuso matrimonio en ese momento. También le dijo que haría todo lo posible por ella, pues se enamoró de ella a primera vista. Ana despertó a Leah y le dijo que ya se habían ido a la capital. Rosetta no podía creer que estuvieran allí. Siempre les había dicho a todos en Toulon que llegaría. La criada le recordó a la dama una vez más cómo debía comportarse en el baile. Rosetta decidió que debía tener mucho cuidado, porque sólo así podría encontrar un novio e ir al este. La chica decidió olvidarse de Cadriel y buscar a alguien útil. Pero ya en la habitación, su doncella le dijo que todos los caballeros se negaron a acompañarla al baile. Uno de los caballeros de día descubrió que Lord Monterose le había prohibido acompañarla o incluso acercarse a ella. Leah le pidió que no contara a nadie esta conversación. Leah se preguntaba si debía confesárselo a Cadriel. ¿Podría simplemente explicárselo todo y pedirle ayuda? ¿Podría llevársela al este? ¿O casarse con alguien y huir? No, no podía hacerle eso a la verdadera Leah. Entonces, la chica decidió ir con Cadriel a negociar. La duquesa había llamado a Leah porque Lord Cadriel Monterose había llegado con un gran ramo de rosas rojas. Inmediatamente le preguntó por qué lo había hecho. Leah le aclaró el motivo de su intervención. Entonces el chico comprendió a qué se refería y respondió que les había aconsejado buscar una novia de su nivel. Creía que ningún caballero la merecía.
Rosetta estaba enfadada con Cadriel porque ahora se entrometía constantemente en su vida privada. Cadriel le confesó que había perdido algo muy valioso hacía 4 años. La niña le preguntó qué le preocupaba. Él respondió que lo que había perdido estaba en su cabeza. Lord Monterose sacó su espada y se la entregó a Leah. Quería que la tomara con la mano derecha. Cuando la tomó, le contó que un conocido suyo le había hecho daño en la mano. Después de eso, la niña siempre tenía que enderezar los hombros al levantar algo pesado, y Cadriel admitió que se parecía mucho a ella. El niño le preguntó a Leah por primera vez si quería ir al baile con él. Ana estaba preparando a Leah para el baile y vio que la niña estaba molesta. La criada le aconsejó a la dama que fuera al baile con Lord Cadriel Monterose, y si no le gustaba, habría muchos otros caballeros allí y podría conocer a alguien. Pero Rosetta decidió que iría con Cadriel al baile, pero no seguiría su ejemplo si él tenía algo planeado. Quería abrirse a él. Cuando Leah salió a ver a Cadriel con un precioso vestido de gala, el chico dijo que estaba maravillosa. Pero Rosetta pensó que mentía. Recordó cómo la había mirado antes. Sus ojos celestiales estaban llenos de amor por ella. Las emociones que bullían en su interior le recordaban a lava ardiente. Y ahora, para no oírlo de sus labios, para no verlo en sus ojos, la muchacha decidió que no se permitiría arrodillarse ante él. Cuando se anunció su emparejamiento en el baile, todos los presentes se fijaron en ellos. Se comentaba que Leah se había comprometido con un príncipe y que ahora, 3 meses después, asistía al baile con un lord. Rosetta pensó que estaban atrayendo demasiada atención, pero esperaba que no hubiera gente como la bruja Calipso aquí. Cadriel, como si leyera sus pensamientos, le aseguró que tendría que soportar muy poco y que después del primer baile todos los olvidarían. Por lo tanto, el señor le aconsejó que pasara su tiempo en silencio. Durante el primer baile, Leah decidió preguntarle a Cadriel qué haría cuando encontrara lo que buscaba en su mente. El chico estaba a punto de responder, pero lo interrumpieron. El príncipe heredero se sintió ofendido y le dijo a Leah que se había olvidado de saludarlo. Le preguntó al príncipe Diego y a su prometida quién era. El príncipe respondió que la historia de la pérdida de memoria probablemente era cierta. Leah le hizo una reverencia, pero le pareció muy desagradable. El príncipe heredero Diego presentó a su prometida a Audrey. Rosetta creyó que había decidido presentarlas deliberadamente. La muchacha decidió seguirle el juego. Abrazó a su pretendiente y le presentó al príncipe a Lord Cadriel Monterose. Este le preguntó qué tenía que ver con Leah. Diego respondió que solo venía a preguntar por la salud de su majestad. El príncipe añadió que ella había intentado suicidarse porque él había elegido a otra mujer. Leah se indignó y empezó a insultar al príncipe, pero Cadriel le tapó la boca con la mano a tiempo. El señor le respondió que él mismo cuidaría de la salud de su compañera. Cadriel también le añadió al príncipe Diego que si le hacía preguntas a Lady Leah, todo el reino sabría de su duelo. El señor y su acompañante hicieron una reverencia. Cuando estuvieron solos, Cadriel le recordó a Leah que le había pedido que no llamara demasiado la atención. La muchacha respondió que este príncipe heredero era demasiado insolente. El chico le dijo a Leah que debía cuidar sus palabras, y ella no podía apartar la mirada de su hermoso rostro. Rosetta se dijo a sí misma que no podía enamorarse. En ese momento, el mejor amigo de Cadriel, Lord Owen, se acercó a ellos. Rosetta lo reconoció como su informante, Turner. Pero Leah no debía revelar que estaba al tanto. Cadriel le dijo a Leah que le traería algo de beber y le pidió a su amigo que le hiciera compañía. Pero Leah se aferró a él con ambas manos y le rogó que no la dejara. El chico la tranquilizó, asegurándole que Owen era un hombre muy bueno y que no le haría daño. Pero para Rosetta, era una auténtica bestia de presa. Leah empezó preguntando si era Owen Canebrake. El tipo dijo que sí. En ese momento, no entendía por qué el vizconde vendería información. La chica respondió que estaba muy contenta de conocerlo, pero, pensándolo bien, siempre le pareció sospechoso. A pesar de su generoso salario, rara vez tenía contacto con aristócratas y era demasiado guapo para ser un informante común y corriente. Rosetta se culpó por su descuido. Pensó que si él se enteraba de todo, la entregaría a las autoridades y entonces no podría salvar su vida. La chica recordaba que él siempre tenía mucha información. Por lo tanto,
Supuso que Turner podría saber dónde estaba su cuerpo. Pero ¿cómo podía preguntarle algo así? Owen le dijo a Leah que parecía emocionada. Le preguntó qué le preocupaba e incluso sugirió que seguía buscando novio. El chico se apresuró a asegurarle a la dama que Cadriel no se rendiría tan fácilmente en la lucha por su corazón. Esto significaba que necesitaba aprender sobre el amanecer rojo cuanto antes. Leah tomó un sorbo de champán y al instante sintió náuseas. Rosetta no entendía cómo podía emborracharse tan rápido. Owen la cargó, y Leah dijo, «Oye, Turner». El chico se sorprendió y le preguntó cómo sabía ese nombre. La chica respondió que se lo diría a cambio de información sobre Rosetta Amanecer Rojo. Lady Voldemort le había prometido una generosa recompensa por la información. Owen preguntó cómo una chica del archipiélago podía saberlo y por qué estaba tan interesada. Cuando dijo, «¿De verdad?», Rosetta temió que lo hubiera entendido todo. Pero Owen le preguntó a Leah si realmente había descubierto el pasado de Cadriel. Entonces, el chico asumió que ella sabía que Rosetta era el primer amor de Cadriel. Como prometió, Leah le dio a Owen una bolsa de gemas. El señor dijo que estaba feliz de servirla, y Leah salió al balcón a respirar el aire fresco. Le pareció que podía oler el mar y oír su sonido. Cadriel la llamó y le dijo que la había estado buscando por todas partes. Estaba muy preocupado por haberla perdido de nuevo, a su Rosetta. La niña se volvió hacia él sin saber si le alegraba oírlo. Cuando Cadriel fue a buscar bebidas, varios novios y sus padres lo abordaron, pero él los ignoró y observó a Leah y Owen. El niño recordó lo que ella le había dicho sobre lo que haría si encontraba la cosa en su cabeza. Decidió que esa era su confesión de que ella era Rosetta. Cadriel lo entendía todo, incluso cuando la chica se quemó con té caliente y se peleó como una pirata. Luego, con cada nuevo encuentro, reconocía cada vez más a su Rose en ella. Pensó que se estaba volviendo loco mientras la buscaba. Y allí estaba ella, frente a él, pero por alguna razón no lo admitía y evitaba responder, y su tristeza se convirtió en rabia, porque no entendía por qué Leah guardaba silencio, por qué seguía mintiéndole. Ojalá pudiera dejarla ir, pero... Cuando vio al príncipe, comprendió que debía proteger a su Ro. Si el príncipe adivinaba su verdadera identidad, Cadriel la perdería de nuevo para siempre. Pensarlo lo aterrorizaba, y cuando el niño vio que Leah ya no estaba en el pasillo, entró en pánico. Decidió que renunciaría a todo lo que tenía para protegerla. Cadriel la encontró en el balcón y gritó, «¡Rosetta! ¡Mi Rose!». La niña se dijo a sí misma, «¡Vamos! Esta es tu oportunidad, Rosetta. Solo tienes que confesarte y pedir ayuda». Se aseguró de que Cadriel no podía traicionarla. Nadie en este mundo podría, excepto él. La chica sabía muy bien cómo era en realidad. Rosetta sabía que podía contarle todo al tipo y usarlo para vengarse de Nick. Pero comprendía que, incluso con un acuerdo tan bueno, no tenía derecho a hacerlo. Rosetta decidió que no podía jugar con sus sentimientos. Cadriel estaba destinado a convertirse en el mejor almirante del país. Tenía un futuro brillante por delante, una hermosa esposa a su lado, pero con solo una petición suya, él se rendiría y se iría al fondo con ella sin dudarlo. Rosetta decidió que tenía que dejarlo ir. Ella lo miró, y él estaba tan hermoso como siempre. Su mirada era tan pura y brillante como la luz del sol. Leah le preguntó si había olvidado su nombre. A la mañana siguiente, la niña se despertó en su cama y no recordaba cómo había llegado a casa. La criada, Anna, le dijo que Lord Montrose la había traído allí la noche anterior. Anna se alegró mucho por la dama y dijo que ahora solo faltaba preparar las invitaciones para su boda. Leah se sorprendió y le preguntó por qué pensaba eso. La niña respondió que prefería saber qué pasaba de noche. El trayecto desde la residencia hasta la finca dura unas 3 horas, y no había más. Y cuando la duquesa le preguntó a Cadriel qué había pasado, él solo sonrió levemente y la dejó sin respuesta, y sus ojos mostraban claramente, «Ya lo sabes todo, ¿no?». Rosetta pensó que Cadriel era un zorro astuto. La chica no entendía por qué estaba en ese estado, como si hubiera estado bebiendo toda la noche. Anna le preguntó a Leah cuánto champán había bebido. Leah respondió que no había bebido más de 2 copas de champán en toda la noche. La criada, preocupada por la dama,
Le preguntó si se sentía tan mal porque había estado viendo al príncipe Diego allí. Ana pensó que era por él, se emborrachó tanto, pero no le creyó a Lia, quien lo había olvidado por completo. Rosetta decidió preguntarle sobre el día en que Lia se envenenó. La muchacha respondió que desconocía todos los detalles de ese día, pero que algo podía contar. Empezó diciendo que los rumores sobre el amor del príncipe siempre eran populares entre la nobleza. Ana dijo que a Lia no le importaba. Pero 6 meses después, empezaron a circular rumores sobre la nueva pasión del príncipe. Esta chica incluso se mudó al palacio. Y entonces llegó una carta del príncipe sobre la ruptura con Lia. Y la dama le pidió que preparara un carruaje para ir a palacio. Ese fue el último recuerdo antes de ese terrible suceso. Cuando trajeron su cuerpo, todos se dieron cuenta de que había llevado veneno para beberlo delante del príncipe. El testimonio de los sirvientes del palacio también confirmó el incidente. Rosetta supo que algo andaba mal. Entonces Lia le hizo a Ana una última pregunta. Si creía haber amado al príncipe heredero antes de perder la memoria. Ana respondió que no. En ese momento, Rosetta razonó que no se podía descartar un asesinato. Pero estas eran solo suposiciones suyas. Así que quería reunirse con Turner para averiguar más. Sabía que el chico estaba en la lista de invitados para el viaje en barco. Cadriel no estaba en esa lista, así que Lia decidió que otro hombre sería su acompañante hoy. Cuando Lia subió al bote, le preguntó a Cadriel sorprendida por qué estaba allí. La chica le dijo que no estaba en la lista, y el chico respondió que todos lo conocían. Lord añadió que le había enviado una carta expresando su deseo de acompañarla a varios eventos. Lia le preguntó por qué lo necesitaba. Cadriel se quitó el abrigo y se lo echó a Lia sobre los hombros. La chica respondió a su propia pregunta, diciendo que simplemente no quería mostrar su belleza a otros hombres. El chico respondió que sí, pero que no podría protegerla de quienes solo se fijaban en su apariencia, porque él mismo veía en ella algo más que belleza. Añadió que no le importaba si ella perdía o aumentaba su belleza. Cadriel admitió que al principio él mismo no podía creerlo, y entonces decidió que, aunque todo fuera solo su imaginación, ya no le importaba. Rosetta se obligó a controlarse. Decidió no volver a ver a Cadriel. La niña dijo que su paseo estaba llegando a su fin y que era hora de irse a casa. Pero Cadriel le mostró algo y Rosetta quedó encantada. Era un gran buque de guerra. Lia, al observarlo, le preguntó al niño qué clase de magnífica obra de arte era. Cadriel le preguntó a la niña si había oído. Resultó que hoy botaban un nuevo galeón, el Conchester, propiedad de miembros de la Alianza Comercial. El hombre estaba seguro de que a Lia le encantaría. Rosetta miró el agua desde el barco y se imaginó en alta mar. Pensó que los cañones de ese barco lucían mejor en su tulón. La niña pensó que la proa de su barco estaba mucho mejor. Recordó su tulón y el león en la proa. Rose lo extrañaba mucho. Cadriel invitó a Lia a un banquete que estaba a punto de comenzar. Ella lo acompañó, mientras Owen, alias Turner, observaba desde lejos. En el banquete, Cadriel le dijo a Lia que el barco zarpaba. Quizás no estuvieran en alta mar, pero Rosa extrañaba muchísimo esa sensación. El viento salado, el sonido de las olas y el ligero balanceo. Este balanceo le provocó náuseas a Lia. No podía creer que estuviera mareada. Era Rosetta de la Estrella Roja. Turner, que la observaba en ese momento, también se sorprendió. Había pensado que era Rosetta, pero el mareo lo había desestabilizado. El niño se preguntó si Calipso se refería a eso. Cadriel ayudó a Lia a sentarse y le pidió que esperara un momento mientras le traía agua. En ese momento, Owen, también conocido como Turner, decidió intentar el avance. Cuando se acercó a Lia, ella le dijo que lo llevaba esperando mucho tiempo. La chica le preguntó si había encontrado algo. Turner respondió que se había reunido con Calipso. El tipo dijo que estaba maldita. Decidió ver la reacción de la chica. De hecho, Calipso hablaba de la maldición de las almas cambiantes, y si Rosetta estuviera frente a él, se delataría. Lia volvió a sentirse mal y palideció. Owen volvió a dudar de la existencia de la maldición, pero, aún así, sus modales no le permitían llamarla señora. El chico le dijo a Lia que se veía muy cansada
así que podían posponer la conversación para otro momento. Owen sugirió que se levantara a tomar aire fresco. El joven le tendió la mano y la chica se levantó de su asiento. En ese momento, el barco se meció violentamente y su mano se soltó de la de él, saliendo volando por la borda. Cadriel corrió al verla caer, pero sin dudarlo, se quitó la ropa y saltó al agua fría tras ella. Rosetta sabía que debía alejarse nadando del barco y llegar a la superficie, pero su vestido era demasiado pesado para eso, y el corsé le aplastaba todo el cuerpo. Por eso, la niña perdió el conocimiento rápidamente. Cadriel nadó justo a tiempo y la recogió. Al salir, el tipo le rasgó el vestido a Lia por la zona del corsé y, delante de todos, le practicó RCP. A quienes lo rodeaban les pareció que la estaba besando. Cadriel le rogó que respirara porque no podía perder a su Rose otra vez. Cuando la niña empezó a respirar, le preguntó qué podía hacer para ayudarla. Owen le dijo a su amigo que seguía sin recibir suficiente oxígeno. Entonces el señor besó a Lia de nuevo, proporcionándole oxígeno. Y lo primero que vio la niña al abrir los ojos fue el rostro cariñoso de Cadriel, igual que cuando la llamó Rosetta. Cuando la niña despertó, estaba en la cama y Cadriel estaba sentado a su lado. Le preguntó cómo se sentía, la besó en la frente y le anunció con alegría que ya no tenía fiebre. Lea le preguntó dónde estaban y dónde estaba su ropa. El chico respondió que su ropa había sido arrastrada por el agua, pero le aseguró que no se preocupara, porque le compraría lo mejor. Cadriel explicó que estaban en la finca de Monterose, en el archipiélago. Lia se sorprendió, y el joven le explicó que tenía fiebre y que ese lugar estaba más cerca que su finca. El niño le dio a Lia una carta del duque Valdemort. La niña la leyó y le dijo que debía regresar a casa. Y Cadriel, inesperadamente, le propuso matrimonio. Añadió que harían lo que decía la carta de su padre. Después de todo, su padre no solo había enviado una carta, sino un permiso oficial para su compromiso. Lia no estuvo de acuerdo. Entonces, Cadriel recordó que le había rasgado el vestido y la había besado más de una vez en presencia de una docena de personas. Lia coincidió en que era fácil confundirlos con amantes. Cadriel le admitió a la joven que comprendía su reticencia a casarse con él, pero los rumores no se detuvieron. Dijo que ni siquiera un compromiso sería suficiente para salvar su reputación. Así que el joven sugirió que Lia lo usara. Cadriel añadió que no se casarían, sino que firmarían un contrato y que él aceptaría todas sus condiciones. La chica les preguntó a todos si realmente lo hacía. El hombre dijo que estaba de acuerdo con todo. Sugirió que, después de la boda, se fueran inmediatamente al este si ella quería, y también que se deshicieran de la obligación matrimonial. Lia se llevó la mano al corazón, como Rosetta lo había hecho muchas veces, y respondió: «Cadriel, no eres como yo. Quiero que brilles». Quería que encontrara una esposa hermosa, se convirtiera en almirante y estuviera bajo su atenta mirada en la eterna seguridad de los mares orientales, y que sus caminos jamás se cruzaran en el futuro. Cuando Lia regresó, la criada Ana la recibió y la llamó Lady Monterose. Estaba muy contenta de que su señora se casara. La joven le preguntó cómo sabía todo esto. Ana respondió que todos en la finca ya lo sabían todo y preparó una lista de nuevos rumores para ella. Sin dudarlo, Lord Cadriel corrió a ayudar a la niña que se estaba ahogando. Lady Lia se despertó en medio de la noche y encontró a Lord Cadriel acostado junto a ella en la cama. Unas fuertes emociones los invadieron como un tsunami. Lia le pidió a Ana que le trajera algo. Un rato después, Rosetta, vestida de criada, intentó saltar la valla de su finca. Mientras pasaba las piernas por encima de la valla, vio a Turner al otro lado, quien se ofreció a ayudarla. La niña huyó, sin escuchar lo que él intentaba decirle. Una vez en el centro de la ciudad, Rosetta reflexionó que las cosas no estaban tan mal. Ahora tenía suficiente dinero para ir al este, pero primero quería recuperar su cuerpo. La niña se preguntó qué tan sorprendido estaría Cadriel al verla de nuevo en su cuerpo. De repente, notó a una anciana que se parecía mucho a Calipso. Lia corrió hacia ella, pero desapareció. Y entonces, al doblar la esquina, la anciana la agarró, le tapó la boca para que no gritara y la soltó. Rose le preguntó qué hacía allí. La anciana respondió que Calipso estaba en todas partes
aunque admitió que no esperaba encontrarse con Rosetta hoy. La niña se alegró de haberla reconocido. Y Calipso dijo que lo sabía todo y que se habían encontrado porque había llegado el momento. La anciana le dijo a Rosy que no necesitaba ir al este. Rosetta le preguntó a Calipso qué quería decir. «Buscas tu cuerpo, pero lleva 4 años en el fondo del mar», respondió Calipso. La anciana añadió que ni siquiera ella podía revivir un esqueleto roído por un pez. Rosetta le preguntó qué le había pasado entonces al alma de la otra chica. Calipso respondió que estaba en algún lugar más allá de su vista, probablemente en otro mundo. Rosetta comprendió que el alma de Lía jamás podría regresar a su cuerpo. Luego le pidió a Calipso que le lanzara un hechizo para restaurar su apariencia. Pero la anciana respondió que estaba bajo una maldición de intercambio de almas y ya no podía lanzarle ningún hechizo, porque la regla decía: un alma, una maldición. La niña estaba triste porque ahora sería para siempre un pájaro en una jaula de oro. La vieja bruja le entregó una botella de veneno y le dijo que si lo bebía, su alma ya no podría estar en ese cuerpo y se quedaría dormida para siempre. Rosetta sostuvo la botella en sus manos y pensó que si permanecía en ese cuerpo por el resto de su vida, nunca podría regresar a la nave. Después de todo, incluso si lograba escapar, este cuerpo estaba demasiado débil para la piratería. Entonces sería mejor morir, pensó, y se llevó la botella a la boca. Entonces, Rosa recordó lo mucho que había tenido que pasar para sobrevivir. Se preguntó si realmente tendría que renunciar a su sueño. La chica lo vio y recordó que tenía un novio dispuesto a dar la vida por ella. Cadriel corrió hacia ella y le dijo que no podían casarse si ella no quería. El chico la abrazó y le dijo que haría lo que ella quisiera, pero le pidió que no lo dejara. Rosa pensó que él mismo había tomado la decisión, por lo tanto, que no la culpe por todo después, porque para ella, él es la única esperanza. La niña perdió el conocimiento en sus brazos y Cadriel gritó para que su Rosa volviera con él. Tuvo un sueño maravilloso. Oía el romper de las olas y sentía la brisa marina en las mejillas. Su barco se dirigía hacia el horizonte, surcando las aguas. Cuando Rosetta se dio cuenta de que solo era un sueño, se juró a sí misma regresar a la nave. Ana estaba preocupada por su ama, que llevaba 10 días dormida. Lía le pidió a Ana que llamara a Lord Cadriel después de su transformación. Cuando él llegó, la joven anunció que aceptaba el matrimonio. Cadriel le recordó que no había vuelta atrás. Lía respondió que lo entendía. El chico la tomó de la mano y le dijo que nunca más la dejaría ir. Apoyó la cabeza en su hombro y le dijo que quería mirar dentro de su cabeza para comprenderla un poco. La chica respondió que él lo era todo para ella. Y así fue. Él era su única esperanza. No tendría obligaciones. Y como él era del este, el aire salado del mar estaba garantizado. Lía dijo que había redactado un contrato y que él podía leerlo y asegurarse de que no mentía. Cadriel firmó el contrato sin leerlo. La chica estaba indignada. Le recordó al chico que debía revisar lo que firmaba. Pero Cadriel respondió que aceptaba cualquiera de sus condiciones, así que no le importaba. Rosetta se sentó frente al espejo con su vestido de novia, sin poder creer que se casaría con Cadriel. Su equipo quedaría devastado por la noticia. Harían una fiesta en honor a Cadriel y dirían que la había estado persiguiendo como un perro y que finalmente la había atrapado. Rosa extrañaba mucho a su equipo. Cadriel entró en su habitación. Era muy guapo, con un traje de novio blanco. La chica le preguntó si le gustaba su vestido. El niño respondió que era muy hermosa y que se sentía la persona más feliz del mundo. Le tomó las manos y la besó en la frente. El padre adoptivo de Rosetta, el padre de los piratas de todos los mares, Kirk, dijo una vez: amar significa estar dispuesto a renunciar a todo por una persona querida. Pero Rosa sabía que no estaba preparada para hacer eso por Cadriel. Nunca renunciaría a la piratería ni a su venganza. ¿Significa eso que no lo ama? Rosetta no podía decirse a sí misma que no sentía nada por él, pero se dijo a sí misma que no debía amarlo demasiado en el momento en que fueron declarados marido y mujer. El sacerdote dijo que ahora, después de que los novios se hubieran jurado fidelidad, podían sellar sus votos con un beso. Y Cadriel besó a Lía con ternura. Después de la ceremonia, el arzobispo les pidió que le dieran un momento. Cadriel le dijo a Lía que no se preocupara, pues ya había hablado con el sacerdote sobre ella.
El arzobispo felicitó a la joven por su matrimonio y dijo que su energía espiritual había cambiado. Añadió que el agua suele estancarse si cae en un recipiente inadecuado. Pero el sacerdote dijo que solo necesitaba tiempo, y luego le informó a Lía que pronto llegaría un peligro que solo ella podría controlar. Señaló a la niña, diciendo que era ella. El príncipe entró en el salón con su novia, a quien el arzobispo señaló. Felicitaron a la pareja por su boda, y la joven le pidió a Cadriel que le mostrara los jardines de Valdemort. El príncipe le dijo al arzobispo que se ocupara de sus asuntos y los dejara a él y a Lía en paz. El joven le dijo que esperaba con ansias su encuentro. La niña preguntó por qué, y el príncipe respondió que ella lo sabía mejor que él. Rosa notó el colgante de Calipso en su cuello y sintió náuseas. «¿Quién eres?», preguntó el príncipe. Vio que la niña palidecía, pero dijo que hablarían la próxima vez. Antes de irse, el príncipe le puso algo en la mano a Lía. Rosetta reconoció las pulseras iguales de ella y Nick en su mano. «¡Maldita sea! Nick, ¿qué has hecho ya?», dijo Rosetta enfadada. Esa noche, mientras se bañaba, Rosetta se preguntó qué relación tendría el príncipe heredero con Nick. Pensó que tendría que preguntarle a Cadriel si sabía algo. Ana le sugirió a Lía que eligiera un atuendo para su noche de bodas. Al principio, la dama se negó, pero luego se decidió por una bata de color violeta. Rosetta esperaba a Cadriel en la cama. Se quedó casi sin palabras cuando él entró en la habitación. Solo llevaba una toalla alrededor de la cintura. La chica le recordó que habían acordado no cumplir con su deber conyugal. Y el chico se subió a la cama, sacó una bata de debajo de la almohada y se vistió. Lía preguntó por qué los sirvientes no le habían traído ropa al baño. Cadriel respondió que siempre se bañaba solo y que no le gustaba que nadie más que ella lo tocara. Ro se dijo a sí misma que no debía dejarse llevar por su atractivo rostro y cuerpo. Le recordó a Cadriel su contrato. El chico respondió que tenía suerte de que ella no tuviera otra opción, pero él dijo que la gente debía creer en su matrimonio y le quitó la camisa que le cubría los hombros. Cadriel añadió que los rumores se extenderían si las criadas no veían rastros de su pasión. Su esposo comenzó a besar suavemente a Lía en el cuello, luego en el estómago, acariciándole el pelo. Rosetta cerró los ojos de placer. Inesperadamente, Cadriel dijo que eso era todo. Lía sugirió que durmieran separados y Cadriel aceptó. Pero la niña lo detuvo y lo llamó. Le dijo que ese sería su intento de acostumbrarse a su nueva vida. Por la mañana, los padres acompañaron a su hija y a su esposo hasta el carruaje. La madre lloró porque su hija había crecido tan rápido, y la niña ya quería irse de allí cuanto antes. Cadriel sugirió que los padres de Lía pasaran el verano y el otoño juntos en su país, ya que estas estaciones eran especialmente hermosas allí. La duquesa accedió, y el duque les dijo a los recién casados que era hora de partir. Mientras Rosetta estaba sentada en el carruaje, recordó cómo había soñado con huir de esa familia loca. Pero ¿por qué no era feliz? Probablemente porque no era una hija de verdad. Estaba triste porque sus padres no habían tenido la oportunidad de despedirse de Lía. La niña pidió que el carruaje se detuviera y corrió hacia ellos. Abrazó a su madre y les deseó a sus padres que gozaran de buena salud el mayor tiempo posible. Rosa decidió hacer lo mismo por Lía y se despidió de Valdemort para siempre. Lía le preguntó a Ana si era cierto que iban a pasar una semana. La chica lo confirmó y dijo que, según habían dicho, el castillo de Monterose tenía una vista maravillosa del mar. Rose sonrió. Por fin estaba en el camino correcto. Una vez que llegaran al castillo, tendría que encontrar a Nick y contactar con alguien de la Liga del Mar. Turner podría ayudarla con esto, así que debería encontrarlo. La chica pensó que Cadriel podría ser más útil, pero no lo usaría. Rosetta quería hablar con él sobre su verdadera identidad. Le preguntó a Ana dónde estaba su esposo. Ana respondió que estaba en otro vagón. La criada le explicó a la dama que Su Majestad tenía una gran cantidad de asuntos de importancia estatal en ese momento, por lo que tenía que viajar en un carruaje aparte con un secretario personal. Cuando llegaron, hacía un tiempo precioso, y Cadriel sugirió que Lía diera un paseo por la playa. Allí, le dijo que quería mostrarle algo y la llevó a un lugar sin decir nada. La niña vio la figura de proa del Toulon en forma de león bajo una palmera cerca del agua. Preguntó de dónde venía.
Cadriel respondió que la había encontrado en la playa y la había traído allí para que no se la llevara la corriente. Cadriel dijo que Tolón era un recuerdo de Kirk, pero que nunca había perdido su reliquia. Un sacerdote se acercó y se disculpó por la tardanza. Al comenzar su discurso, Lea le preguntó a Cadriel qué estaba pasando. Él respondió que era su boda, porque tenían que hacer un juramento ante su dios, Ponto, el dios de los mares. Rosetta se indignó, pues este juramento era inquebrantable. Le recordó al niño que no iría al cielo, y él respondió que no necesitaba el cielo sin ella. Cadriel dijo que estaba dispuesto a pasar por un infierno solo para tomarle la mano. Le recordó a la chica sus palabras en el barco. El vestido de novia, la ceremonia, ¿para qué sirve todo esto? Un sacerdote póntico, una botella de buen ron, os pondréis delante del barco en el que pasaréis toda vuestra vida, y os juraréis el uno al otro hundiros un día, a una hora. ¿Qué podría ser más hermoso? Cadriel citó sus palabras. A Rosetta se le llenaron los ojos de lágrimas y le preguntó si estaba dispuesto a llegar tan lejos. Cadriel respondió que iría hasta donde ella lo permitiera. El sacerdote póntico comenzó su discurso. Que ni el trueno ni la muerte destruyan esta unión. El niño pronunció sus palabras. Hasta que los mares se sequen, hasta que se conviertan en rocas de sal, y tomó un sorbo de ron de la botella. Rosetta repitió las mismas palabras y bebió un poco de ron. Después de eso, Cadriel abrazó a su esposa y le dijo: «Mi Rose, Rosetta». La niña sonrió, lo llamó come galletas y lo besó. Rosa le preguntó cuándo se dio cuenta de que era ella. El chico respondió que tenía un acento único, una forma especial de arquear las cejas y cubrirse el ojo derecho al reír. También inclina la cabeza cuando mira a alguien a los ojos. Se muerde el labio cuando frunce el ceño, y desde que se lesionó el hombro, siempre relaja el brazo cuando tiene que ejercer presión sobre él. Pero lo más importante es que, desde el primer momento en que se conocieron, olía a mar. Entonces, Cadriel dijo que esto era todo lo que quedaba de Tolón y señaló la figura de la proa. La niña le preguntó por su cuerpo, y el joven la abrazó y se disculpó. Rosa dijo que ya había hecho más que suficiente y le dio las gracias. Cadriel dijo que quería mostrarle algo más. Había mucha gente en la casa, cada uno ocupado con sus propios asuntos. Rosetta le preguntó por qué estaban allí. Su esposo respondió que eran huérfanos y que ella los cuidaba. Quería darles la esperanza de un futuro brillante. La niña le agradeció su ayuda. Cuando el niño trajo a Rosetta a casa, la besó en la frente y le dijo que tenía que terminar un trabajo. Su esposa le tomó la mano y le pidió que se quedara con ella esa noche. El joven Cadriel, de 17 años, se entrenaba en la calle cerca del castillo de Monterose, al este. Vigo, subordinado del almirante, le preguntó si el chico había vuelto a salir al mundo. El niño se sorprendió y preguntó cómo había adivinado esto Vigo. El niño respondió que lo conocía desde hacía 6 años y que podía distinguir cualquier cambio en su comportamiento durante el entrenamiento. Cadriel dijo que despreciaba sus deberes como joven señor. Asistiera a cualquier evento, todos lo miraban como si fuera un manjar. Las chicas actúan como si él fuera su propiedad personal. Le tienen celos, chismean unas de otras y presumen de quién es mejor. En general se comportan como una manada de animales. Vigo quería apoyar al chico, pero él seguía hablando. Solo quiere ser almirante como su padre, y su madre ni siquiera lo deja subir al barco. Ella dice que es muy peligroso y lo considera un niño. Vigo le preguntó al niño si quería cumplir su sueño hoy. Cadriel le preguntó qué quería decir. El hombre dijo que hoy era su último día de servicio y que podía darle un regalo de despedida y así animarlo. Cadriel estaba tan feliz que no podía creer esa posibilidad. Vigo dijo que no formaría parte de la flota mañana para evitar una reprimenda y que se verían por la noche. Acordaron encontrarse por la noche en el puerto de las Cícladas para embarcar. Esa noche, Rosetta, de 25 años, entró en la prisión de Bitley buscando a Cadriel. Kirk le ordenó colarse en la prisión de los Beatles y rescatar al hijo del almirante. Rosetta estaba indignada porque Kirk le había sugerido trabajar para el almirante. Después de todo, todos los piratas se reirían de ella si se enteraran. Kirk dijo que por eso la había llamado a ella, no a Nick.
Rosetta respondió que ayudar a su enemigo jurado era traicionar a la hermandad pirata, pero eso obligaría al almirante a aliarse con ellos. Kirk corrigió a la chica, que estaba de su lado, porque era la mejor candidata para sucederlo, y como es mujer, necesitará apoyo para ganar reconocimiento. Dijo que si Rosetta pudiera hacer el trabajo, sería la capitana más fuerte de todas. Ese era su plan. Si todo iba bien, el almirante y su hijo se pondrían de su lado, y ella podría utilizar esa conexión en el futuro. Entonces Rosetta fue a la celda y le preguntó al chico cómo estaba. La chica respondió que su padre le daría dinero si lo traía con vida. Cuando Rosetta vio sus ojos, se preguntó cómo podrían usar a este adorable niño. El niño no le quitó los ojos de encima mientras Ro mataba a los guardias. Después de sacar al muchacho de la prisión a la orilla, el pirata le informó que se encontrarían con la flota de Sareposa y ellos mismos lo entregarían al almirante. Se suponía que debía subir al bote, pero Cadriel se cayó al agua después de subirse. Era profundo y la corriente era rápida, así que Rosetta saltó al agua tras él. Ella lo besó bajo el agua para darle oxígeno. Luego navegaron en el barco y el tipo no la perdía de vista. El pirata dijo que ahora le debía una. Rosetta le recordó al niño que lo había salvado y le pidió que no lo olvidara cuando se convirtiera en almirante. Cadriel respondió que le pagaría su deuda a su dama. La muchacha se rió y dijo que no era la dama de nadie, sino una capitana. Cadriel respondió que sí, pero que no era su capitana, y la llamó dama. El joven le pidió al pirata que le dijera su nombre si no quería que la llamara mi señora. Ella respondió, y luego él le agradeció por salvarlo. El niño preguntó si volverían a verse. Rosetta respondió que un almirante y un pirata no debían comunicarse, y añadió que no debía buscarla. Al llegar a otro barco, la pirata les pidió la contraseña a los dos uniformados. Ellos se la dieron, y ella les mostró su placa con la imagen del barco. Rosetta le dijo a Cadriel que todo estaba bien y que podía subir a su bote. Pero el joven no quería ir hasta que ella le dijera dónde podían encontrarse. Sentado en el bar después de este caso, Ro escuchó una conversación sobre alguien a quien le ofrecieron un trabajo así solo por ponerse un uniforme de la marina. Pero habría requerido navegar en un barco por el mar de Sarepos. Rosetta pensó en cómo, tan pronto como entregó al hijo del almirante a la flota, alguien había contratado a gente para que se disfrazara de marineros. Fue una situación muy extraña. Pero Ro se convenció de que había cumplido con su deber y que ya no era asunto suyo. Entonces recordó la mirada del chico y decidió actuar. En ese momento, el hombre que apuntaba con el arma a la cabeza de Cadriel le preguntó si le sorprendía que la misma persona lo estuviera secuestrando por segunda vez en un día. El tipo le preguntó qué quería. Vigo dijo que solo cumplía órdenes y le puso una pistola en la frente. En ese momento, Rosetta lo atacó por la espalda y lo saludó. Había muchos soldados en el barco, así que Ro le pidió a Cadriel que desenvainara su espada y la ayudara. Juntos lucharon contra los enemigos, y cuando el barco se sacudió, Rosetta cubrió al niño con ella. Unos barriles pesados cayeron sobre la niña y le lastimaron el hombro. Cadriel estaba preocupado por ella, pero Rosa siguió luchando hasta que vieron el barco del almirante. Se salvaron. Cadriel le preguntó a la niña cómo estaba su hombro. Ella respondió que no había motivo de preocupación. El chico quería confesarle sus sentimientos, pero de repente, Rosetta vio a Nick viniendo tras ella en un bote. Le dijo a Cadriel que era divertido y le recordó que lo había salvado 2 veces. Entonces, Ro saltó al bote con Nick. Se abrazaron y navegaron felices más allá del horizonte. Cadriel miró con tristeza su bote. El niño seguía preguntándole a su amigo Owen sobre Rosetta y Nick. Owen se enteró de que ambos eran huérfanos a quienes Kirk había dado refugio, así que eran más como hermanos. También sabe que, de los dos, Rosetta debería suceder a Kirk. Cadriel le rogó a Owen que le dijera dónde podía verla. El amigo dijo que el trato se haría esa noche en el puerto y que podría verla allí. Pero cada vez que el tipo venía, no podía ver a su Rosa. Bueno, un día tuvo suerte y la vio. La chica se indignó porque la perseguía. Le pidió que no volviera más, porque se iba a ir por un tiempo. Cadriel le confesó a Rosetta que le gustaba. Ella le pidió que la olvidara, pero él respondió que jamás podría hacerlo en su vida. El joven prometió que la encontraría, sin importar cuánto tardara.
Cadriel añadió que ni siquiera le importaba su aspecto, que estaría con ella de todas formas. Ahora yacían juntos en la cama, marido y mujer. Rosetta no podía creer que se hubiera enamorado de verdad de Cadriel. El príncipe heredero Diego le preguntó al hombre cómo iba su caso. El hombre respondió que secuestrar gente era fácil para un pirata. Y Nick le preguntó al príncipe cómo iba la búsqueda de Rosetta. Añadió que el príncipe se había llevado los brazaletes, así que debía haber algún progreso. El príncipe respondió que alguien cuya alma había cambiado de cuerpo difícilmente lo haría público. Por lo tanto, el príncipe Diego le ordenó al pirata que se concentrara en su trabajo y le prometió cumplirlo. Nick le pidió que encontrara a Rosetta, porque ella es lo único que necesita en esta vida. Cadriel y Leah fueron a casa de sus padres. Su madre se alegró de conocer a Leah, la esposa de su hijo. Quería mostrarles la finca y guiarlos por el jardín. El niño le pidió a su madre que no abrumara a Leah con su atención. Su padre le dijo a Cadriel que le mostrara respeto a su madre, pues ella había estado esperando este momento. El almirante añadió que él y su hijo aún tendrían que ir a la residencia por negocios. Cadriel besó a Leah y prometió regresar lo antes posible. La duquesa tomó a la niña de la mano y la guió por la finca. Dijo que quería que estuvieran cómodas allí, y que si querían vivir separadas lo entendería. Luego, la duquesa agradeció a Leah por devolverle la vida a Cadriel. Ruiz comentó que solía ser un chico abierto que le contaba todo a todo el mundo y disfrutaba de la vida. Pero en los últimos años ha cerrado por completo su corazón. Se ha vuelto como un árbol, incapaz de sentir emociones. Pero al verla, Cadriel sonrió. La madre se alegró de volver a ver a su hijo así, como si aquellos años difíciles hubieran servido para dar paso a estos días de alegría. La duquesa dijo que entendía que Leah estuviera cansada del recorrido, pero solo les quedaba ver la habitación de ella y Cadriel. Así era como él quería que se viera. Cuando la niña abrió la puerta de la habitación, no podía creer que estuviera frente a una réplica exacta de su camarote en el Toulon. Cadriel le preguntó si le gustaba estar solas. Rosa respondió que se esforzó mucho. El chico respondió que solo quería que ella fuera feliz. Cadriel dijo que podían ir a otro lugar si ella quería. La muchacha respondió que su sueño estaba en el este. Y Cadriel se opuso, porque su sueño era estar con ella. Pero su felicidad era lo que más deseaba. Rosetta llamó loco a su esposo, y él le dijo que podía hacer lo que quisiera, siempre y cuando no muriera ni hiciera algo terrible. Por la noche, Cadriel besó a su esposa y se fue a trabajar. Ella se levantó y se puso un traje de sirvienta. Ana le preguntó si de verdad quería hacer eso. Rosetta respondió que llevaba mucho tiempo esperando esto. La criada Ana le mostró a Lady Leah el camino que tomaban los sirvientes para sacar la basura, y lo siguieron. Leah le preguntó cuánto tardaría en llegar a la plaza principal. Ana respondió que tardaría aproximadamente 1 hora. Alquilaron un carruaje y partieron hacia el pueblo. Cuando llegaron al lugar, Leah le dijo a Ana que si no estaba allí en 2 horas, tendría que recoger a la gente y dirigirse al puerto. Si tardaba más de 2 horas, significaría que estaba en peligro. Pero Leah le pidió a Ana que no fuera al departamento naval bajo ninguna circunstancia, porque entonces el propio Cadriel lo descubriría. Rosetta dejó a la criada asustada y salió a buscar. Pero no pudo encontrar el lugar que necesitaba. Mucho había cambiado aquí en los últimos 4 años. Es la naturaleza de una ciudad portuaria. Se reconstruye muy rápido. Ros sabía que a este ritmo no podría regresar pronto. Entonces notó que 2 hombres la seguían. Rosetta pensó que eran ladrones o personas contratadas por Cadriel para seguirla. La chica se encargó de ellos rápidamente. No quería que nadie supiera a dónde iba, pero luego encontró rápidamente el lugar que necesitaba. El niño se sentó frente a la puerta y pidió limosna. 1 sola moneda de cobre bastará, aunque 1 de plata sería mejor. La niña respondió que había dejado su dinero en el vientre de la ballena. Entonces el joven dijo: «Y aún así, tus muñecas parecen estar firmemente fijadas en su lugar». La mujer encapuchada respondió: «Bueno, escapé mucho antes de que la bestia pudiera tragarse mis manos». El chico señaló la puerta y la chica entró al bar. Había muchos hombres, pero ella se dirigió directamente al camarero. Rosetta le dijo que necesitaba encontrar algo.
El camarero dijo que no entendía de qué hablaba. Alguien gritó que sacaran a la chica del bar, pero Rosetta abrió ella misma la puerta secreta y entró en la habitación. Allí, el chico la agarró por el cuello. La chica gritó, «¡Owen, soy yo!» y él la soltó. El niño sorprendido le preguntó a Lady Leah cómo había llegado allí y cómo conocía este lugar. Sabía que Cadriel jamás se lo contaría. La chica respondió que tenía sus propios métodos para recabar información. Lady Leah dijo que había acudido a él hoy no como una conocida, sino como una clienta, pero antes de eso, quería aclarar algo. Owen sabía de qué hablaba, y Leah le preguntó por qué no había venido a la boda. Pero, en realidad, eso no era lo que le preocupaba. La niña le preguntó si se sentía culpable por haberse caído al agua. Rosetta comprendió que sería mucho mejor para ella que se sintiera culpable. El problema era que podría involucrar a Cadriel, y si ella no quería que eso sucediera, tenía que conseguir que él estuviera completamente de su lado. Owen respondió que lamentaba mucho haberse desmayado un momento. Leah sonrió y dijo que casi muere porque él le soltó la mano, pero la chica añadió que todo estaba bien y que fue a contárselo porque él ni siquiera había ido a la boda. Quería que se lo contara. El tipo se sorprendió de que ella viniera a un lugar tan peligroso solo para contárselo. Y además, ella dijo que acudió a él como clienta. Entonces Lady Leah le confesó a Owen que había acudido a él para pedirle información. Estaba interesada en la pirata Rosetta, el primer amor de Cadriel. Owen se sorprendió mucho de que Leah preguntara sobre esto. Y la chica también pidió información sobre el equipo Rosetta. Quería conocerlos y charlar. Leah dijo que su esposo la ama, pero cree que está pensando en esa chica, por lo que le gustaría saber un poco más sobre ella. Solo le había pedido ayuda a Owen una vez y le había prometido que nadie se enteraría. El tipo no sabía qué hacer. Cuando Leah corrió hacia Anna, le dijo que en un momento tendría que ponerla en la lista de personas buscadas. La chica respondió que ya lo había hecho todo y que podían irse. Milagrosamente llegaron a casa antes que Cadriel. Rosa se acostó y esperó a que llegara su esposo. Lo recibió como si acabara de despertar. Cadriel invitó a su esposa a cenar y Rosa le pidió que le buscara un entrenador de esgrima. El esposo se sorprendió, pero prometió hacer lo que ella quisiera. Owen estaba sentado en el carruaje frente a su amigo. Cadriel le preguntó, «Bueno, Owen, ¿qué te pidió mi esposa que hicieras?» Pero su amigo guardó silencio. Entonces Cadriel recordó que cuando le permitió realizar un reconocimiento en esa zona, acordaron que Owen les mostraría todo lo que había aprendido. El tipo le preguntó a su amigo por qué ahora se oponía al trato. Owen respondió que tenía curiosidad por saber por qué su amigo actuaba así con los secretos de su esposa. Cadriel le pidió a su amigo que no se hiciera el negociador de información. El tipo respondió que no estaba jugando, sino pensando qué postura tomar, y añadió que esto es importante cuando se trata con clientes amigos. Entonces Cadriel le dijo a su amigo que lo había malinterpretado. Dijo que su único objetivo era proteger a su esposa. Así que Cadriel le pidió que hiciera lo que quisiera para evitarlo. Owen se sorprendió y dijo que ni siquiera sabía qué había pedido. El hombre respondió que tenía una suposición, así que asumiría todos los gastos del asunto. Entonces Cadriel le pidió a su amigo que le avisara si averiguaba algo sobre Toulon. Owen se dio cuenta de que ya lo sabía todo. Cadriel respondió que su principal preocupación era la seguridad de su esposa, por lo que sus hombres la vigilaban. Owen dijo que los ayudaría, pero que también tenía una petición. Dijo que había oído que Leah necesitaba un entrenador de esgrima. Sí, le gustaría entrenarla personalmente y sabe esgrimir bastante bien. Cadriel le preguntó a su amiga qué tramaba. Dijo que quería confirmar algo. Además, no tendría que volver a recurrir al peligro para averiguarlo. Leah le preguntó a Owen qué hacía allí. Él le pidió permiso para presentarse formalmente. «Vizconde Owen Camberg, a su servicio. A partir de hoy seré su entrenador de esgrima». La chica le dijo que era una coincidencia increíble. Y Owen admitió que él mismo había pedido ese puesto porque era peligroso para ella ir al lugar donde se habían visto por última vez. Leah le preguntó qué le había contado exactamente a Cadriel sobre su encuentro. Owen guardó silencio, recordando cómo su amigo le había pedido que mantuviera en secreto su participación. La niña preguntó qué estaba pasando con su caso y él le dio una lista de los miembros de la tripulación de Toulon con los que podía contactar en ese momento.
El chico le dijo que eligiera a uno de ellos y que irían con él. Rosetta sonrió y dijo que irían con él ahora mismo. Mientras caminaban por el mercado, Owen le dijo a Lady Leah que no necesitaba correr ese riesgo y que podía quedarse en casa, pero la chica respondió que necesitaba hablar en persona. Mientras lo buscaban, Turner le dijo a Leah que el niño se llamaba Melvin y que era el más pequeño del tulón. Rosetta lo había acogido cuando era pequeño. Owen le recordó a Leah que tuviera cuidado, pues después de todo era un expirata. La chica le preguntó por qué su ex, y el chico respondió que se había roto la pierna y ahora vendía varias cosas en el mercado. Era extremadamente astuto, así que Turner le recordó una vez más que un momento de debilidad podía costarle sus joyas. Leah fingió estar asustada. Rosetta decidió crear una oportunidad para que ella y Melvin estuvieran solos. Para ello, aprovecharía su vieja costumbre. Lady Leah fingió resbalar con una zanahoria y cayó justo encima del niño. Este vio su ropa y sus aretes de diamantes y cayó en la trampa. Melvin se agarró la cabeza y empezó a lamentar su fracaso. Owen gritó que no tenía ni un rasguño y Leah dijo que lo acompañaría al médico. La niña le dijo a Owen que acompañaría al niño al carruaje y le pidió que cuidara las verduras. A Turner no le entusiasmó la idea. En el carruaje, Melvin agradeció a la señora su preocupación, pero Rosetta lo interrumpió y le dijo que bastaba con fingir y lo llamó por su nombre. El niño le preguntó cómo sabía su nombre. La chica respondió que lo sabía por el primer oficial del capitán, Nick. Quería averiguar si Melvin fue uno de los que la traicionaron en ese terrible día. Leah le contó que ella y Nick estaban reuniendo a quienes participaron en la rebelión de hace 4 años, así que estaba allí para invitarlo a estar con ellos. Rosetta rogó que se negara, para que no lo confundiera. Melvin le respondió que estaba equivocada y que él no había participado en el motín. Entonces la chica le preguntó si quería matar a esa capitana loca. Melvin se indignó y dijo que servir a la capitana Rosetta era lo mejor de su vida. Entonces la chica le confesó que era Rosetta Estrella Roja. Como prueba, le mostró su brazalete de capitana. Melvin no lo podía creer. Rosetta dijo que regresó del abismo salado para vengarse de Nick, el cobarde cabrón que la apuñaló por la espalda.